¿Alguna vez te has sentido cansado de intentar controlar todo y, aún así, nada parece salir bien? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, por mucho que reces, Dios permanece en silencio? Esta historia es para ti. Un viaje intenso, emocional y profundamente espiritual. Quédate hasta el final. La parte más importante está en los últimos minutos y puede ser la respuesta que has estado esperando durante mucho tiempo. Y si en algún momento esta historia te llega al corazón, escribe aquí en los comentarios: confío en Dios. No tienes ni idea de a cuántas personas puedes llegar con un simple gesto. Ahora, respira hondo, cierra los ojos por un instante, abre tu corazón, porque lo que viene ahora puede ser el comienzo de un cambio definitivo. El día en que todo empezó a desmoronarse era un lunes, como tantos otros, pero había algo diferente en el aire. El despertador sonó a las 6:30, pero Samuel ya estaba despierto. Había pasado la noche en vela, con el cuerpo acostado, pero el alma inquieta. El silencio de la habitación parecía gritar, y el peso en el pecho no le dejaba respirar con ligereza. El techo blanco parecía más oscuro de lo normal, como si reflejara los pensamientos que lo consumían desde hacía días. Se levantó lentamente, como quien carga con algo más que el cansancio físico. Era como si cada paso le exigiera un esfuerzo excesivo. El café negro amargo no surtió el efecto habitual. La mesa de la cocina, vacía, reflejaba bien su estado interior. En la sala, una pila de facturas se mezclaba con los papeles del trabajo, las notas del colegio de los hijos, los recordatorios de lo que aún quedaba por hacer. Era un escenario habitual, pero cargado de un silencio pesado. El tipo de silencio que se produce cuando la mente está sobrecargada y el corazón a punto de romperse. Samuel sentía que estaba al límite. El trabajo amenazaba con el despido, el matrimonio ya no era lo mismo, los hijos parecían distantes y la fe, esa fe que antes lo movía, parecía haberse perdido en algún lugar entre la frustración y el miedo. Rezar ya no tenía mucho sentido. Era como hablar con alguien que ya no respondía, pero aún así, en un suspiro casi sin voz, murmuró: Dios, si todavía estás ahí, por favor, háblame hoy. Y aunque no escuchó respuesta, algo dentro de él sabía que esa oración había sido escuchada. Salió de casa tarde, como siempre, pero el trayecto al trabajo parecía diferente. El tráfico era lento, el sonido de las bocinas era irritante, los edificios parecían más grandes, opresivos. En el coche no encendió la radio. Prefirió escuchar el sonido de su propia respiración, tratando de entender por qué todo se estaba derrumbando. Se sentía perdido, pero era como si algo estuviera a punto de suceder, como si ese día fuera diferente, no porque los problemas se fueran a resolver, sino porque finalmente decidiría no enfrentarlos solo. En el semáforo en rojo, miró al cielo nublado y sintió ganas de llorar. No era un llanto escandaloso, era un llanto contenido, de esos que oprimen el pecho. Ya no sabía qué hacer. Lo había intentado todo: planificación, esfuerzo, exigencia, control, pero nada parecía funcionar. Y fue entonces, exactamente en ese momento, cuando un viejo recuerdo cruzó su mente. La frase que su madre le repetía cuando era niño: cuando no sepas qué hacer, confía en Dios. Llegó al trabajo con los ojos un poco enrojecidos. Nadie se dio cuenta. O, si se dieron cuenta, nadie dijo nada. La mesa estaba tal y como la había dejado, fría, desorganizada y llena de tareas pendientes. Pero de forma casi imperceptible, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era como una semilla enterrada, que nadie ve, pero que ya ha comenzado a brotar. Se sentó, abrió el portátil y antes de hacer nada cerró los ojos y dijo: Dios, yo solo no puedo más. Esa frase no fue ensayada, no era teológica, no era perfecta,
pero era real. Y en ese momento, sin darse cuenta, Samuel estaba dando el primer paso hacia la transformación. No de los problemas, sino de sí mismo, porque hay días en los que Dios no cambia el escenario, cambia a quienes están dentro de él. Y ese día, aunque todavía nublado, traía consigo algo invisible y poderoso, la posibilidad de empezar de nuevo. Las horas en el trabajo pasaban lentamente. Samuel intentaba concentrarse en los informes, pero su mente divagaba. Tenía la cabeza llena y el corazón oprimido. Miró la pantalla del ordenador, pero los números no tenían sentido. Era como si estuviera presente en el cuerpo, pero ausente por dentro. Aquella rápida oración de la mañana aún resonaba en sus pensamientos. No porque hubiera sucedido algo extraordinario, sino porque había una incomodidad diferente en su alma. Una molestia que, extrañamente, le traía alivio. Por un instante bajó la cabeza, se frotó los ojos y se sorprendió pensando, ¿por qué sigo intentando controlarlo todo? Todo. Las facturas, las reacciones de su esposa, el futuro de sus hijos, las decisiones de su jefe, el tiempo, el miedo. Era como si pasara la vida tratando de mantener las cosas en orden, cuando, en realidad, el mundo dentro de él estaba completamente desordenado. Y allí, solo, en un rincón de una sala llena de ruidos de teclados y llamadas telefónicas, comprendió una dolorosa verdad. La necesidad de control es a menudo un disfraz del miedo a confiar. Se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo y se dio cuenta de lo cansado que estaba. No por trabajar, sino por ser el dueño de un barco que se hundía poco a poco, intentando arreglar los agujeros con sus propias manos. Se quedó allí unos minutos, inmóvil, hasta que cerró los ojos y dijo en voz baja, «No necesito tener el control, solo necesito confiar». Era como desprenderse de una corona demasiado pesada, de un trono que nunca fue suyo. Cuando regresó a la sala, los problemas seguían allí. La bandeja de entrada llena, los plazos a punto de vencer, las facturas pendientes. Pero él ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado. No porque hubiera encontrado las soluciones, sino porque comprendió que su paz no dependía de ellas. La guerra seguía en marcha, pero el soldado que llevaba dentro había bajado las armas. Recordó las palabras de Jesús: «No os preocupéis por el mañana». Y por primera vez no le sonó como una utopía espiritual. Le sonó como una estrategia divina. Vivir un día a la vez, confiar un momento a la vez, entregar una carga a la vez. Eso era posible. No era fácil, pero era posible. Y esa posibilidad le hizo respirar más profundamente. A la hora del almuerzo, salió solo. Caminó hasta una plaza cercana. Se sentó en un banco de madera y observó el movimiento a su alrededor. Gente hablando, niños corriendo, vendedores ambulantes vendiendo bocadillos. La vida seguía como siempre, pero dentro de él el tiempo parecía ralentizarse. Allí, en medio del ruido, encontró un silencio sagrado y volvió a rezar sin palabras, solo con el corazón diciendo: «Me entrego a ti, Señor, todo, incluso lo que no sé cómo soltar». Volvió al trabajo con otra actitud, no porque las cosas fueran mejor, sino porque había comprendido algo fundamental. El control cansa, la entrega libera. Y ese día, entre un informe y otro, Samuel dio uno de los pasos más importantes de su vida. No para resolver sus problemas, sino para salir del lugar de Dios y volver al lugar de hijo. Al final de la tarde, Samuel salió del trabajo un poco antes. Necesitaba respirar, necesitaba escucharse, necesitaba entender lo que estaba pasando dentro de él. Mientras caminaba hacia el coche, algo parecía diferente. Las mismas calles, los mismos sonidos, los mismos coches tocando el claxon, pero el peso en su pecho era más ligero. No es que todo estuviera resuelto, pero ahora había espacio para algo nuevo: paz.
No era una paz eufórica, del tipo que te hace reír sin motivo. Era una paz tranquila, madura, casi tímida. Esa sensación de que, aunque no lo entiendes, algo invisible y firme te sostiene. Dentro del coche no encendió la radio. Solo condujo en silencio con las ventanillas un poco abiertas, dejando que el viento le acariciara la cara. Y allí, en el trayecto entre el trabajo y casa, comprendió que la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia. Aparcó en la calle, bajó lentamente y se quedó unos minutos mirando al cielo. Ya era casi de noche y empezaban a aparecer algunas estrellas. Pensó, siempre han estado ahí, pero solo aparecen cuando oscurece. Y eso le llegó al alma. Era como si Dios le dijera, hay cosas en ti que solo brillarán cuando todo a tu alrededor parezca oscuro. Y esa frase quedó grabada en su mente como un recordatorio divino. Hay belleza en las noches difíciles. Dentro de casa, el ambiente era el mismo. Platos en el fregadero, la televisión encendida, los niños en su habitación, pero algo en él estaba más sereno. Su esposa lo saludó con un hola cansado. Él respondió con un beso en la frente. Un pequeño gesto, pero lleno de significado, porque ahora ya no esperaba que todo fuera perfecto para tener paz. Había decidido llevar la paz a todos los ambientes, aunque todavía estuvieran en conflicto. Cenaron en silencio. No hubo conversaciones profundas ni declaraciones, pero hubo presencia, y eso ya era mucho. Más tarde, mientras los niños dormían y su esposa se bañaba, Samuel se sentó en el sofá, tomó su cuaderno de notas y escribió: Hoy he comprendido que la paz no es un lugar, es una persona, y esa persona es Jesús. Las palabras surgieron sin esfuerzo. Era como si salieran directamente del alma. Recordó el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Leyó ese versículo como si fuera la primera vez, porque ahora no era una teoría, era vida. Él lo estaba viviendo, estaba en el valle, sí, pero ya no estaba solo, y eso era suficiente para no desesperarse. Antes de dormir, se quedó mirando al techo. No hizo planes, no calculó nada, no proyectó el día siguiente. Solo respiró hondo y dijo en voz baja: Gracias, Señor, no por cambiarlo todo, sino por empezar a cambiarme a mí. Y esa noche durmió, no porque todo estuviera en paz, sino porque la paz estaba en él. El sol salió tímido a la mañana siguiente. La luz entraba lentamente por las rendijas de la ventana, iluminando la habitación aún en silencio. Samuel abrió los ojos antes de que sonara el despertador. No porque estuviera ansioso, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, su corazón se despertó diferente. Había una nueva firmeza en su espíritu, como si algo se hubiera asentado durante la noche. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Estaba siendo moldeado por dentro. Fue a la cocina, preparó el café y mientras servía el agua, comenzó a reflexionar sobre lo que había vivido en los últimos 2 días. No había sucedido nada extraordinario fuera de casa, ningún milagro visible, ninguna respuesta inmediata, pero dentro de él algo había cambiado. Su fe ahora era una elección, no una emoción. Antes solo creía cuando sentía. Ahora decidía confiar incluso cuando nada tenía sentido. Se sentó a la mesa, abrió su cuaderno de notas y escribió: La fe no es cuando todo está claro, es cuando todo está oscuro, y aún así sigo adelante. Las palabras le conmovieron profundamente. Recordó tantas veces en las que se había rendido antes de tiempo, simplemente porque ya no sentía esperanza. Pero ahora lo veía diferente. La fe que agrada a Dios no es la que aplaude cuando ocurre el milagro, sino la que permanece cuando el milagro parece tardar en llegar. A lo largo de la mañana, mientras organizaba algunas tareas pendientes, recibió una llamada inesperada. Le habían cancelado una propuesta de trabajo.
Algo que daba por seguro. La decepción intentó invadir su corazón como siempre, pero esta vez respiró hondo, salió al balcón del apartamento y miró al cielo. Y en voz alta dijo: si el Señor lo ha permitido, es porque tiene un plan mejor. No fue fuerza de voluntad, fue fe pura, verdadera, activa. Volvió al interior con los ojos llorosos, no por tristeza, sino por reverencia. Por primera vez no se sintió víctima de los imprevistos, se sintió cuidado, aunque no lo entendiera. Estaba aprendiendo que la fe no es controlar el resultado, sino confiar en el autor de la historia. Y ese aprendizaje se estaba convirtiendo en su fundamento. Ese mismo día, encontró un antiguo vídeo de un sermón que ya había visto varias veces. Pero, esta vez, una frase concreta le cayó como una revelación. Dios no te da todo lo que quieres, te da todo lo que tu alma realmente necesita. Y en ese momento, todo cobró sentido. Dios no había respondido a todas las peticiones de Samuel, porque estaba respondiendo a algo más profundo, su hambre de transformación. Por la noche, ya acostado, reflexionó: quizás el mayor milagro no sea la puerta abierta. Quizás sea que me mantuve en pie, incluso cuando todo me decía que me rindiera. Y con ese pensamiento se quedó dormido, porque ahora lo sabía. La fe ya no era lo que sentía, era lo que había decidido llevar consigo todos los días. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado y llovía ligeramente, como una oración silenciosa del cielo sobre la ciudad. Samuel se despertó con el sonido del agua golpeando la ventana y sintió que su corazón estaba en paz. Todavía tenía facturas que pagar, decisiones difíciles por delante y relaciones frágiles, pero algo dentro de él estaba en paz. Y esa paz no provenía de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios, que ahora aprendía a percibir en cada detalle. Se sentó en el sofá con una taza de café en las manos y simplemente se quedó allí. Silencio. No había prisa, no había esa agitación de antes. Solo un momento sencillo y sagrado entre él y el Padre. No utilizó palabras bonitas, no hizo promesas ni exigencias. Solo dijo: Señor, aquí estoy. No sé lo que me deparará el día, pero quiero atravesarlo contigo. Y esa sencilla oración fue quizás la más profunda que había hecho en meses. Algo en él comenzó a reorganizarse. No era el mundo a su alrededor el que se ajustaba, sino su interior el que se estaba realineando. Como si, al abrir su corazón en la oración, le diera espacio a Dios para poner cada cosa en su lugar. Y eso no era algo que se pudiera explicar con la lógica. Era como un descanso invisible, un ancla silenciosa que lo mantenía firme, incluso cuando las olas intentaban sacudirlo de nuevo. A lo largo del día, surgieron situaciones difíciles, un cobro inesperado, un comentario desalentador, una duda que volvió a su mente. Pero, para su sorpresa, no reaccionó como antes. No se desesperó, no se aisló, no se enfadó. Respiró hondo y en silencio se repitió a sí mismo: Dios ya se está ocupando. Era como si la oración de la mañana hubiera dejado huellas en su espíritu, huellas de fe, serenidad y confianza. A media tarde salió a caminar. El cielo seguía gris, pero el aire era fresco. Sentía como si cada paso fuera una declaración silenciosa: sigo adelante. Y fue entonces cuando comprendió algo profundo. La oración no había cambiado las circunstancias, pero sí lo había cambiado a él. Y a veces, eso es lo que Dios quiere hacer primero: cambiarnos por dentro antes de mover lo que está fuera. Recordó a Jesús en Getsemaní orando: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Y allí, mientras caminaba por las aceras mojadas, se dio cuenta: orar no es una forma de escapar,
es una forma de resistir con gracia. Y eso lo sostenía. Por la noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó: «Hoy he entendido que orar no es gritar pidiendo ayuda. Es sentarse con Dios incluso cuando todo parece oscuro, porque solo su presencia es suficiente para transformar mi interior, aunque nada cambie en el exterior». Y con esa verdad se durmió con el corazón ligero, seguro de que, aunque todo siguiera igual en el mundo exterior, dentro de él, todo se estaba reconstruyendo. La semana continuó y, con ella, los problemas que antes parecían asfixiantes. Pero había algo nuevo en Samuel. Ya no estaba dominado por las preocupaciones. Claro que seguían apareciendo, como ese mensaje del banco avisando de otra factura vencida o esa llamada ignorada del jefe. Pero ahora, en lugar de sumirse en la desesperación, cerraba los ojos, respiraba hondo y decía: «Señor, confío». Esa frase, sencilla en palabras, era profunda en entrega, porque Samuel siempre había sido de los que intentaban resolverlo todo con la fuerza de sus brazos. Era el tipo de hombre que se exigía hasta el último detalle, que se sentía culpable cuando algo salía mal, que pensaba que era su responsabilidad sostenerlo todo. Pero ahora lo entendía. La preocupación no cambia el futuro, solo destruye el presente. Mientras caminaba hacia el mercado, recordó cuántas noches había perdido imaginando desenlaces que nunca llegaron a suceder. Cuántos días había desperdiciado rumiando dolores que ya habían pasado. Y entonces, mirando al cielo nublado, susurró: «¿Cuántas veces he sufrido por cosas que el Señor ya había resuelto?». Y allí, entre los coches que pasaban y los pasos apresurados en la acera, Samuel tuvo una revelación sencilla, pero transformadora. Preocuparse es vivir como si Dios no estuviera presente. Volvió a casa, decidido a practicar algo diferente. Cada vez que surgiera un pensamiento ansioso, rezaría, aunque solo fuera con una frase, aunque solo fuera con un: «Padre, ocúpate de esto». Era su forma de negarse a alimentar el miedo, y esa misma noche, al ponerlo en práctica ante una nueva tensión familiar, se dio cuenta de que algo estaba cambiando de verdad, no en las personas, sino en él. Su esposa le habló con dureza porque estaba agotada por las facturas. Antes, él habría respondido de la misma manera, pero ahora bajó el tono, la miró a los ojos y le dijo: «Sé que es difícil, pero Dios tiene el control». Ella no respondió, solo bajó la cabeza, y aunque no hubo grandes escenas de reconciliación, él sintió que había sido una pequeña victoria de la fe sobre la ansiedad. Después de que todos se durmieron, se quedó en la sala con las luces apagadas, en silencio. Pensó en 1 Pedro 5:7. «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Y se preguntó: «¿Por qué insisto en cargar con algo que Él me pide que entregue?». Y allí, ante esa pregunta, hizo algo simbólico. Tomó un papel, escribió las cosas que le preocupaban y, una por una, las rompió y las puso en una cajita que llamó entrega. No era un ritual, era un acto de fe. Era decirse a sí mismo: «No tengo el control, pero tengo un Padre que cuida de mí». Al subir a su habitación antes de dormir, hizo una sencilla oración: «Señor, mañana quizá los problemas sigan ahí, pero quiero despertarme recordando que ninguno de ellos es mayor que tu fidelidad». Y con ese pensamiento, Samuel cerró los ojos. La preocupación intentó rondarlo una vez más, pero esta vez la confianza ya estaba en la puerta de su corazón. Era sábado por la mañana, el cielo estaba despejado, el aire más ligero, y Samuel se despertó sin el peso habitual en el pecho. Se levantó lentamente, abrió la ventana y dejó que entrara la luz. El mundo parecía igual. Los vecinos charlaban, las motos pasaban por la calle, un perro ladraba en la distancia, pero dentro de él había algo nuevo, una profunda conciencia de que Dios ya lo sabía todo.
incluso antes de que él abriera la boca. Tomó el café en silencio, sin distracciones. Mientras observaba el vapor que se elevaba de la taza, pensaba en cómo había pasado años tratando de explicarle sus problemas a Dios, como si él no los conociera. Hacía largas oraciones, a menudo motivadas más por la desesperación que por la confianza. Y ahora, poco a poco, comenzaba a entender: orar no es informar a Dios, es alinear el corazón con el cielo. Sentado en la sala con su Biblia en el regazo, la abrió sin pensarlo y leyó Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Lo leyó de nuevo y otra vez, hasta que la verdad caló hondo. Entonces, ¿por qué he vivido como si Dios estuviera lejos? Como si necesitara que gritara para oírme. Y allí, en medio del silencio de la mañana, lloró. Pero no de tristeza, sino de alivio, porque esa revelación lo liberaba. Ya no necesitaba usar palabras ensayadas, ya no necesitaba convencer a Dios de nada. Solo tenía que confiar en que el Padre ya se estaba ocupando de todo, incluso entre bastidores. Eso cambió su forma de orar, de pensar, de esperar. Era como si Dios le dijera: vi tu dolor antes de que lo sintieras. Conozco tu corazón mejor que tú mismo. Estoy aquí. Samuel recordó tantas veces en las que pensó que Dios estaba en silencio, pero ahora lo entendía. El silencio de Dios no era ausencia, era trabajo invisible. Era como cuando un padre prepara una sorpresa y por eso no lo revela todo de inmediato. Dios estaba construyendo respuestas donde él solo veía vacío. Y darse cuenta de eso le trajo una paz profunda. Más tarde, mientras caminaba hacia la panadería, observó a las personas con otros ojos. Se preguntaba cuántas de ellas también llevaban dolores ocultos, oraciones hechas en secreto, largas esperas. Y mientras compraba pan, oró en silencio por las personas que lo rodeaban. No las conocía, pero sabía que si Dios lo conocía tan profundamente, también conocía cada una de esas historias. De vuelta en casa, escribió en su cuaderno: no necesito entender todos los caminos, porque el Dios que me guía ya conoce cada paso. Y si Él sabe lo que necesito incluso antes de pedírselo, entonces puedo descansar, aunque no lo vea. Y con ese entendimiento, pasó el día con un nuevo tipo de confianza, no la que necesita garantías, sino la que nace del hecho de saber que Dios ya está ahí, incluso antes de que llegue la oración. Era el final de la tarde cuando Samuel decidió salir a caminar, no por ejercicio físico, sino por necesidad espiritual. Necesitaba caminar, pensar, respirar, seguir adelante. Caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo, como quien busca algo que no se ve. En el fondo lo sabía, estaba buscando la presencia de Dios, no en explicaciones, sino en compañía. La brisa soplaba suave y el cielo estaba entre el azul y el dorado, uno de esos atardeceres que parecen eternos. Y allí, entre un paso y otro, dijo en voz baja: Señor, todavía no entiendo muchas cosas, pero no quiero dejar de caminar. Esa frase salió con dolor y fe al mismo tiempo, porque en ese momento comprendió algo que lo cambió todo. La verdadera fe no es para quienes lo entienden todo, sino para quienes deciden continuar, incluso cuando nada tiene sentido. Recordó tantos momentos en los que se paralizó, esperando claridad, tantas decisiones pospuestas, tantos sueños archivados, tanta parálisis camuflada de prudencia. Pero ahora lo veía con otros ojos. El cielo no siempre revela el mapa. A veces solo muestra el siguiente paso. Y eso era suficiente, porque el camino con Dios se hace con obediencia, no con comprensión. Se sentó en un banco del parque y miró a su alrededor. Niños jugando, ancianos conversando, parejas pasando de la mano. Y él allí, solo por fuera, pero acompañado por dentro.
porque allí en silencio entendió: Dios no me llama para entender, me llama para confiar. Y eso fue como una llave que giraba en la cerradura de su pecho. Una liberación, un nuevo aliento. Al volver a Saint-Eustache, casa pasó por un cruce donde casi tuvo un accidente años atrás. En aquel momento se indignó con Dios por haber permitido aquel susto. Hoy, mirando al mismo lugar, se dio cuenta: si no hubiera vivido aquello, quizá nunca habría desacelerado. Quizás nunca habría cambiado de rumbo. Quizás nunca habría rezado tanto. Y allí, en medio de la calle, dio gracias por algo que antes había odiado. Porque poco a poco empezaba a comprender que lo que parecía un retraso era protección. Lo que parecía un caos era dirección. Ya en casa, se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo oscureciéndose con la noche. Cogió el cuaderno y escribió: no entender duele, pero seguir adelante cura, porque cada paso de fe sin explicación me acerca más al corazón de Dios. Y entonces cerró los ojos con una nueva certeza. No necesitaba ver el final del camino. Solo necesitaba seguir caminando con el Padre. El domingo amaneció más silencioso de lo habitual. Samuel se despertó con una sensación diferente. Libertad, pero no la libertad de hacer lo que quisiera, sino la de dejar por fin de intentar ser lo que los demás esperaban de él. Era como si una armadura se hubiera caído durante la noche. La necesidad de aprobación, que lo había acompañado durante tantos años, se había debilitado. Y en su lugar nacía una nueva convicción. Complacer a Dios era más fácil que complacer al mundo entero. Mientras preparaba el desayuno, recordó conversaciones antiguas, palabras que le habían herido, expectativas que lo habían ahogado. ¿Cuántas veces se había amoldado a lo que los demás querían que fuera? ¿Cuántas veces se calló para no desagradar? ¿Cuántas veces se puso una sonrisa falsa solo para ser aceptado? Y allí, mientras vertía el café en la taza, lo entendió. Nadie puede ser completo tratando de complacer a todo el mundo, pero ante Dios podía ser quien era, con debilidades, dudas y un corazón sincero. Fue a la iglesia ese domingo. Entró y se sentó en la parte de atrás. El servicio apenas había comenzado y ya sentía que ese momento ya no era una rutina, sino un reencuentro. No con el templo ni con el pastor, sino con su propia esencia. En el momento de alabanza no cantó para impresionar. Cantó como quien necesita derramar su alma, como quien decía: Señor, esta es mi verdad. Estoy cansado de ser lo que esperan de mí y sediento de ser quien tú me creaste para ser. El mensaje del día parecía hecho para él. El pastor decía: no has sido llamado para complacer al público, has sido elegido para honrar al cielo. Samuel cerró los ojos y dejó que esas palabras penetraran en su interior. Era exactamente lo que estaba viviendo. Durante mucho tiempo, había medido su valor por la opinión de los demás. Ahora lo sabía. Su identidad no provenía de la aceptación humana, sino de la voz que lo había llamado por su nombre en el silencio. Al salir, se reencontró con viejos conocidos. Algunos hicieron comentarios sutiles sobre su desaparición, otros cuestionaron sus decisiones. Pero esta vez no sintió la necesidad de justificarse, solo sonrió y siguió su camino en paz, porque cuando entiendes quién te guía, ya no necesitas la aprobación de quienes no conocen tu camino. De vuelta en casa, volvió a coger el cuaderno y escribió: hoy he decidido dejar de vivir para los ojos de los hombres. Quiero vivir para los ojos del cielo. Quiero que Dios se alegre de lo que ve cuando me mira por dentro. Eso es todo lo que necesito. Y en ese momento, aunque no hubo aplausos, se sintió valorado, porque por fin estaba viviendo para el único que realmente importa, y eso le hacía respirar más tranquilo. Por la noche, frente al espejo, se dijo a sí mismo:
No eres lo que los demás piensan, eres quien Dios ve. Y ese reflejo, por primera vez en mucho tiempo, le devolvió la mirada con paz, porque complacer al cielo no exige perfección, exige verdad. Y eso era lo que estaba aprendiendo a entregar. La noche llegó tranquila. La ciudad se ralentizaba, las luces de las farolas comenzaban a encenderse y el cielo se oscurecía poco a poco. Samuel estaba en casa, solo en la sala, con la lámpara encendida y un silencio profundo envolviéndolo todo. Pero no era un silencio pesado, era un silencio lleno de presencia. Un silencio de quien finalmente ha encontrado la paz interior. Un silencio en el que Dios seguía hablando, incluso sin usar palabras. Y en ese final de domingo, supo. Algo dentro de él había sido restaurado. Releyó el cuaderno de notas de la semana. Cada página era un retrato de lo que había vivido en su interior. Una oración silenciosa, un reencuentro consigo mismo, una conversación con Dios escrita en fragmentos de frases. En medio de todo, una verdad destacaba. Lo que había pasado era real, pero no era lo que lo definía. Lo que Dios decía de él era, y eso era suficiente. Durante años, Samuel creyó que era un fracaso, alguien que siempre decepciona, que nunca llega hasta el final. Cargas que otros le habían impuesto, pero que él mismo había alimentado. Pero ahora, con el corazón más ligero y los ojos más abiertos, entendió. Ninguna etiqueta humana tiene poder cuando Dios ya ha declarado quién eres. Y eso lo liberó. Se levantó, fue al espejo del baño y se miró. No buscaba la perfección, ni quería fingir que todo estaba resuelto. Solo quería verse con los ojos del cielo. Respiró hondo y dijo: yo no soy lo que me ha pasado, soy lo que Dios ha declarado sobre mí. Y esas palabras, pronunciadas con firmeza y reverencia, sonaron como una cura. Recordó Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entendió. Vencedor no es quien nunca ha caído, es quien se levanta sabiendo quién lo levanta. Todavía tenía cuentas que saldar, decisiones que tomar, conversaciones difíciles por delante, pero ahora sabía quién era, y eso le daba sentido a todo. Ya no necesitaba demostrar nada, solo permanecer en aquel que lo llamó. Se sentó en el sofá con el cuaderno en el regazo y escribió la última frase de ese día. Las luchas me marcaron, pero no me definieron. El dolor me visitó, pero no se quedó. Porque quien define mi historia no es el pasado, es la voz que viene del cielo, y esa voz me llama hijo. Cerró los ojos y sonrió. No era una sonrisa eufórica, sino plena, porque el mayor milagro no estaba fuera, estaba dentro. Y allí, al final de ese día, Samuel durmió con la certeza de que Dios estaba con él, y eso era suficiente para empezar de nuevo, tantas veces como fuera necesario. Si esta historia te ha llegado, escribe amén aquí en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite este mensaje. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer otras vidas.